la doctora Andrea, soy médico pediatra del Hospital Rovaliati y conmigo vamos a ver la parte de cuidado integral de salud que tiene que ver con la parte de pediatría para ese examen de serums. ¿Ya? Entonces, vamos a ver sobre lo que es el cuidado integral. Esta primera parte nos vamos a dedicar a lo que es la atención integral del niño, dentro de lo que son las estrategias que tienen los estados, y en este caso nuestro estado, para poder asegurar que finalmente los pequeños, ¿no? Los niños, avancen en lo que es su desarrollo, avancen en lo que es su vida, porque lamentablemente, ¿no? Un niño en general pasa sus primeros años son muy susceptibles y además que hay que cuidarlos de múltiples amenazas que pueden haber hacia su salud. Ellos mismos a veces son una amenaza para sí mismos, ¿no? En ese video, creo que está corriendo, en ese video se ve como en un segundo que el padre se distrae, el niño está ya lanzándoselo, porque así es. Si no tenemos intervenciones que estén de manera ordenada, siguiendo que ellos puedan avanzar en su vida, muy difícilmente llegarían a ser adultos, ¿no? Como siempre digo, llegar a ser un adulto hoy en día es un milagro verdaderamente por todas las amenazas que enfrentan los niños. Entonces, tenemos desde hace bastantes años que la OMS y la UNICEF en el año 1982, en una de sus cumbres, llegaron a identificar que hay intervenciones que aseguran justamente esta supervivencia infantil. Y estas estrategias son 4 y que son primordiales. Una de ellas es la lactancia materna. Y esta de la lactancia materna tiene que ver porque es una medida muy costo efectiva, ¿no? O sea, no requiere, digamos, mayores recursos más que mantener una dieta balanceada de la madre para poder asegurar que el niño pueda crecer, aunque sea durante los 6 primeros meses solamente recibiendo esta alimentación. Luego tenemos la estrategia de vacunación o inmunizaciones, que es una estrategia que ayuda a prevenir enfermedades inmunoprevenibles, para la redundancia, y que también es muy costo efectiva porque ha logrado desaparecer muchas enfermedades que causaban una gran mortalidad antiguamente. Entonces, por eso también es muy importante. En tercer lugar tenemos la terapia de hidratación oral, y eso tiene que ver con el hecho de que en la primera infancia los niños, una de las grandes amenazas que tienen es el hecho de las enfermedades por gastroenteritis o lo que debería ser la enfermedad diarreica aguda, las EDAs. Entonces, al ser ellos muy pequeños y perder grandes volúmenes, sobre todo cuando todavía no hemos cumplido nuestro carnet de vacunación y por ahí nos amenaza, por ejemplo, el rotavirus, que es un virus que produce mucha diarrea, ¿no? Rápidamente se pueden deshidratar e incluso llegar a una situación severa con shock. Por eso es que la terapia de rehidratación oral nos ayuda a poder asegurar esa supervivencia en esas etapas. Y por último, tenemos el control de crecimiento y desarrollo. Esta estrategia es muy importante porque lo que va a haber es supervisar el crecimiento para que justamente si en alguna etapa encontramos algo anormal, poder corregirlo rápidamente. Además de eso, el Estado peruano considera algunas intervenciones esenciales en la atención integral de los niños de manera general. Tenemos individuales que son solamente para el niño y luego ya las comunitarias. Dentro de las individuales vuelve a aparecer el CRET, tenemos las inmunizaciones, la consejería nutricional, la estimulación temprana, la suplementación, ya sea por ejemplo con hierro en el caso de la anemia. Tenemos la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia, que lo hace a través de una estrategia que es el IEPI, el cual intenta agrupar las enfermedades por sus síntomas más básicos para que puedan ser detectados por cualquier personal de salud, no necesariamente un médico. La consulta de seguimiento cuando es que han tenido alguna de estas enfermedades prevalentes y entonces lo seguimos para poder ver que todo esté yendo bien. Luego la atención de urgencias y emergencias como cualquier grupo etario y por último las sesiones demostrativas que están orientadas, si bien es cierto, a una familia muchas veces, en realidad el objetivo de la sesión es justamente mejorar algún aspecto de la salud en el niño. Por eso se considera en esta parte una estrategia individual. Y luego tenemos las estrategias comunitarias, y las estrategias comunitarias son todas las que engloban esas estrategias que hablan de algo saludable, que es como les podemos reconocer en el día a día, como por ejemplo la familia saludable, la vivienda saludable, las escuelas o instituciones educativas saludables, los municipios saludables, las comunidades saludables, ¿no? Y cuando estén ya en el campo rural se van a dar cuenta que estas estrategias en el primer nivel son pan de cada día, ¿no? Y ese es su nombre. Otro tipo de estrategia comunitaria son las visitas, la visita comunitaria y la visita familiar, justamente para poder detectar factores de riesgo que estén
afectando el crecimiento del niño y poder corregirlo. Pero entre todas estas estrategias, una de las que sí debemos ir bastante preparados es el tema del control de crecimiento y desarrollo. ¿Qué es, por definición, esta estrategia? Es un conjunto de intervenciones. Es un conjunto de intervenciones, procesos y atenciones cuyo objetivo es vigilar la evolución de los niños a nivel neurológico, poder detectar tempranamente que su desarrollo no esté yendo bien, poder detectar riesgos hacia estos y algunas enfermedades. Y si detecta alguna enfermedad, el objetivo del GRED es también reducir la duración de estas, evitar que los pacientes se secuelen, disminuir que por ende se incapaciten y además prevenir la muerte. Como por ejemplo, ¿qué podríamos considerar acá? Cuando nosotros hacemos el control de crecimiento y desarrollo, vemos, por ejemplo, el perímetro cefálico, y si detectamos, por ejemplo, una microcefalia o una macrocefalia, entonces tenemos que referir a nuestros niños para que le puedan descartar que hay algo dentro, como si fuera una hidrocefalia, ya que estuviera más grande, ¿no? Muy grande el perímetro. Esa hidrocefalia puede poner en riesgo su vida, entonces podría dejarlo secuelado si es que yo no actúo de la manera más adecuada al referirlo para que lo puedan ver. Por ende, esta intervención debe ser periódica, es decir, tiene una periodicidad, yo tengo que cumplir cierto calendario para cada niño, para cada edad, y además es sistemático porque siempre se hace de la misma manera y luego vuelve a empezar, ¿no? Acaba un control y programamos el siguiente para que nunca deje de haber este seguimiento. Dentro de lo que es la atención integral del niño, no solamente es el CREP, sino que dentro del CREP tenemos otra intervención que es la estimulación temprana. Y a diferencia del CREP, hay que diferenciar las definiciones porque han venido en alguna oportunidad, no solamente en este examen CERUM, sino también han venido en otros tipos de exámenes, que la estimulación temprana, a diferencia del CREP, la estimulación ya no vigila, sino que la estimulación atiende algo que se ha detectado que iba mal. Entonces, en este caso atiende el desarrollo muchas veces, atiende de manera oportuna y adecuadamente al niño para potenciar el desarrollo en los menores de 3 años, ¿ya? Cuando nosotros detectamos que, por ejemplo, mi niño ya tiene 5, 6 meses y todavía no se está sentando, todavía no se sienta como apoyo, siento que le falta algo por ahí, la estimulación temprana lo que va a hacer es, a través de la terapia, de la estimulación, poder hacer que logre ese hito y no se quede retrasado. Otra estrategia es la suplementación. Y en el caso de pediatría tenemos, en el primer nivel se suplementa a los niños con hierro para prevenir la anemia y también con vitamina A. Luego te decía que tenemos las sesiones demostrativas. Y en las sesiones demostrativas, esta también es una definición importante recordar, diferente a esta, que es una metodología que hace que los pacientes o hacen que las familias puedan aprender. Es una metodología educativa de enseñanza en las cuales, como dice su nombre, es más que nada por imitación, ¿no? Por ejemplo, si les quiero enseñar un tema nutricional, si les quiero enseñar cómo van a preparar los primeros alimentos de un niño que está en los 6 meses, entonces yo los voy a preparar con ellos para que por imitación ellos puedan realizarlo también y mejorar esas prácticas. Cuando se hace una sesión demostrativa, a pesar que nosotros aprendemos en una realidad diferente al lugar donde vamos a ir, tenemos que adaptarnos a esa realidad y a esa cultura donde llegamos, de tal manera que podamos abrazar los alimentos que ellos tienen, en este caso en el ejemplo de la sesión demostrativa de alimentación, ¿no? Y también ver el respeto hacia la cultura para que puedan ellos interiorizar lo que les estamos diciendo y lo hagan de manera adecuada. Luego tenemos el IEPI, que es una estrategia mundial, es una estrategia de la OMS, que lo que hace es poder atender las enfermedades prevalentes de la infancia, que son muchas, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, ¿no? Todo aquello por lo cual podría ir un niño en su primera infancia a atenderse. Y esta estrategia lo que busca es justamente disminuir también la enfermedad de la muerte, identificando, y acá el problema es esto, identificando los problemas, ¿no? Por eso es que para el IEPI, cuando un niño viene con taquipnia, por ejemplo, ¿no? Tiene fiebre, tiene taquipnia, tiene tos, la taquipnia para el IEPI significa o es sinónimo de que probablemente tenga una neumonía. Y
Y esto no quiere decir que simplemente lo va a tratar, por cierto. A pesar de que la IEP da opciones de tratamiento, lo más adecuado es que si en ese momento no lo evalúa un médico, lo pueda evaluar, podamos referirlo a un siguiente nivel para que lo pueda ver un médico y pueda determinar si es o no es este problema y justamente poder evitar la mortalidad de esto, ¿no? Este tipo de atención integral, niños, sigue la siguiente metodología. ¿Ya? Empieza con la evaluación, que debe ser una evaluación integral, y en todo lo que es evaluación, acá yo voy a tener que recolectar. La parte de evaluación es donde yo recolecto datos, recolecto información, si necesito pesar peso, ¿no? Todo lo que la madre me diga, esa es parte de la evaluación. Y una vez que yo ya tengo toda esa información, lo siguiente que voy a hacer es analizar, y eso entra en este segundo proceso, que es la parte de la clasificación o la parte de diagnosticar, ¿no? Clasificación justamente se va mucho cuando yo quiero, me estoy orientando a la IEP, porque usualmente ahí solamente tengo que seguir esos parámetros, como probabilidad de taquimia, probabilidad de neumonía, ¿no? Y si estoy en otro nivel, si es que soy un médico, por ejemplo, ya yo puedo analizar para sacar un diagnóstico, ¿no? Una vez que yo hago todo esto, tendré que hacer con mi paciente lo que es parte de la consejería para poder también atenderlo de manera integral, darle todas las pautas y darle su plan de atención integral finalmente, lo que incluiría el tratamiento y su seguimiento. Y esa es la metodología que usa la atención integral. En el caso del niño, los cuidados por su curso de vida, en este caso por ser niño, incluyen diferentes cuidados, no solamente el CRET. Podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos cuidados individuales, familiares y comunitarios. Este es otro tipo de norma técnica, esta es la norma técnica del 2020, en la cual nos habla que dentro de los cuidados individuales, ya no como estrategias, como lo vimos hace un rato, sino como cuidados, tenemos que entra toda la parte del GRET desglosado, como por ejemplo acá lo que es el control del crecimiento y desarrollo, el tema de habilidades sociales, la evaluación del abuso visual que está dentro del GRET, la evaluación del tamizaje de la violencia intrafamiliar que también está dentro del GRET, el tamizaje de la hemoglobina, la evaluación de la odontológica, todo eso está dentro del GRET, y todo esto para poder seguir al niño como tal, una vez más. Mientras que en los cuidados familiares incluye también las prácticas de higiene, y eso es importante, ¿ya? Entonces no solamente me incluye como cuidado para el niño, sino también para la familia. Y prevenir ciertos riesgos, como por ejemplo enseñar a los padres el tema de que cuando cocinan, por ejemplo, no tener las ollas muy al borde, no tener a los niños en la misma cocina cuando está pasando esto, para evitar quemaduras, ¿no? Y muy importante hacerlos la identificación de signos de alarma. En este caso se les brinda a toda la familia para que ellos puedan detectar cualquier enfermedad que esté empezando en sus niños y pueda llevarlos a enfermedad. Finalmente, los cuidados comunitarios son muy similares a lo anterior, y aquí lo que se basa para el niño como tal es poder educar a la comunidad para que puedan ver ciertos factores de riesgo que se pueden ir cambiando, como por ejemplo diseñar entornos locales que fomenten unos ambientes saludables para ellos. Por ejemplo, yo no puedo tener una población que tiene mucha obesidad y no tengo lugares donde puedan ir a practicar deportes, ¿no? Eso es un cuidado comunitario, ¿no? Favorecer a que el entorno local pueda cambiar de la mejor manera para que los niños puedan tener una mejor vida por ahí. Dentro de lo que es el cuidado integral de la salud, tenemos también al recién nacido como una parte solita, ¿no? El recién nacido va desde el niño desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Ese es un recién nacido o un neonato. Dentro del cuidado integral para el neonato como tal, yo tengo que identificar inicialmente algunos factores de riesgo que pueden estar presentes desde antes del parto, en el momento del parto y posterior al parto, para poder dar una atención sobre todo de recepción del recién nacido adecuada. ¿Qué factores son de riesgo para un neonato en la parte preconcepcional, en la parte concepcional antes del parto? Por ejemplo, que la madre tenga diabetes, hipertensión, anemia, que sea RH negativa, que esté cursando con hemorragias durante el segundo o tercer trimestre, que haya tenido infecciones o fiebre, nada más durante anterior a esta, infecciones como coriamnitis, que tenga poco o mucho líquido en su saco amniótico, que ella tenga antecedentes de haber tenido niños prematuros, postérmino o sea multípara, que esté tomando medicamentos, que sea usuario de drogas, que no tenga controles adecuados, ¿no?
o que tenga anomalías a nivel del útero, ¿ya? Eso, por ejemplo, son cosas a tener en cuenta. Si la mamá también es muy joven, menos de 16 años, eso también es un embarazo, una gestación de riesgo, y si la mamá pasa los 35 años, también se considera una gestante de riesgo. Mientras que algunos factores durante el mismo parto son que se esté apresurando a la cesárea por algún motivo, como por ejemplo el sufrimiento fetal, ¿no? O sea, que sea una cesárea urgente, no una cesárea programada, que venga una presentación que no sea cefálica, es también, que sea un niño muy grande, macrosómico, o que sea un niño que viene con una restricción de crecimiento intrauterino, que tenga RPM más de 24 horas, y aquí esta norma nos habla más de 24 horas, por cierto, que venga con el líquido amniótico meconial o verde, que la frecuencia cardíaca de mi niña esté sufriendo variaciones, el hecho de usar anestesia o usar narcóticos 4 horas antes al parto, ya que eso hace que el niño nazca deprimido, que haya prolapso de cordón o ruptura uterina, y durante posterior al parto que la mamá haya cursado con hipotonía uterina, bradicardia, apnea, el niñito nazca con dificultad respiratoria, con signos de hipoperfusión, tenga alguna anomalía congénita de nacimiento, tenga algún factor de riesgo de infección, como que la mamita antes del parto estuvo con fiebre, ¿no? Eso es un factor de riesgo para una sepsis, que el bebé haya nacido finalmente prematuro o haya alguna señal de trauma obstétrico, eso también son factores de riesgo para él. Una vez que yo conozco los factores de riesgo de mi niño y lo recibo, la valoración inicial que yo tengo que hacer es ver si mi paciente se encuentra estable o no, y esto lo voy a hacer sobre todo para valorar la vitalidad, lo voy a hacer con el ADGAR. Con el ADGAR yo puedo valorar la vitalidad de mi niño. Si el ADGAR va más de 7 puntos, yo puedo continuar a hacer mi atención inicial de recién nacido sin problema. Mientras que si el ADGAR está por debajo de esto, yo deberé cortar rápidamente el cordón umbilical, cortar precozmente el cordón umbilical e iniciar lo que mi niño requiera. En este caso, si la vitalidad es baja, probablemente voy a tener que iniciar RCP, ya si es necesario. Por otro lado, si es que sí todo salió bien, lo siguiente que tengo que hacer yo es poder hacer el contacto piel a piel de mi bebé con su mamá, para que pueda haber ese apego desde el nacimiento. Iniciar la lactancia precoz en la primera hora, esto posterior a completar mis cuidados iniciales, ¿no? Hacer la antropometría de mi niño, hacer su evaluación neurológica y hacer la profilaxis de los ojitos con antibióticos en gotitas, y también hacer la profilaxis a nivel de lo que vendría a ser la enfermedad hemorrágica recién nacido y colocarle vitaminas. ¿Ya? Eso es muy importante ahí para que no tengan problemas. Si mi paciente finalmente es un recién nacido que es sano y no tiene ninguna otra condición por la cual debería estar separado de su madre, lo siguiente que debe hacer es pasar al alojamiento conjunto y volver a estar con su madre, ¿no? Eso es lo que se refiere al alojamiento conjunto. Estimularlo para que la lactancia materna empiece lo más rápido posible, lo mejor es dentro de la primera hora. Empezar con las inmunizaciones del nacimiento, como la BCG y el virus hepatitis B. Hacer los tamizajes neonatales, que son varios: el tamizaje cardíaco, el tamizaje metabólico a los 3 días de nacido, ¿no? A través de la sangre que tenemos del tranocito, y orientar a la madre sobre los cuidados del recién nacido, sobre todo si son madres primerizas, y así no lo fueran igualmente, porque cada embarazo es diferente, ¿ya? Lo siguiente que tengo que ver en el recién nacido, una vez que está en alojamiento conjunto, es que la mamá debe estar con su niño. Esa es la definición de eso, para que puedan tener la facilidad para la lactancia sobre todo. Y nos habla la norma que debemos dar muchas facilidades para que tanto la madre como el padre puedan estar con ellos, y nos resalta mucho esta frase de acá, teniendo en cuenta que los padres no son visitas, ¿no? Que es lo que quizás han visto a veces en el internado, que una vez que los bebés nacen, a veces dicen, no, solamente puede entrar una mamá, no, solamente puede entrar un familiar, ¿no? O sea, es cierto, no deberían verlo muchas personas a los recién nacidos, porque todavía no tienen gran cantidad de vacunas y todavía están en una situación de riesgo durante los primeros meses, pero los padres no son visitas y ellos deben estar con su niño, ¿ya? Este alojamiento conjunto favorece no solamente el contacto precoz, sino también la lactancia inmediata, como te comentaba. Y lo otro que te estoy colocando aquí es el test de ADGAR, que ves lo que es la vitalidad de nuestro niño, e incluye estos parámetros, que son la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la actividad que tiene mi niño o el tono muscular que presenta,
cómo se encuentra su irritabilidad, si tiene en ese momento reflejos o no. Si no tiene respuesta, le daremos 0 puntos. Si le hace solamente muecas o si está llorando todo el tiempo, esos 2 puntos es lo máximo. Y finalmente, el tono con el que viene. Y que usualmente el tono es el parámetro del Apgar que le suele bajar el puntaje perfecto a los neonatitos, ¿no? Porque nos habla de 2 puntos cuando se encuentra todo rosadito. Sin embargo, usualmente los niños durante sus primeros minutos tienen una crocianosis, es decir, ¿no? Están rosaditos, mientras que lo que son las manitos y los piecitos suelen estar un poco azules, y eso se va recuperando conforme pasan los minutos. Si yo encuentro que mi paciente tiene entre 1 a 3 puntos, pasado el minuto, yo hablaré de una depresión severa. Si están entre 4 y 6 puntos, una depresión moderada, y si están de 7 a 10 puntos, pues es un paciente que está normal. Asfixia es un sinónimo también de que el Apgar esté por debajo de 3 por más de 5 minutos, es decir, que yo haga el control a los 5 minutos y siga estando muy bajo. ¿Ya? Bien. Otras cosas importantes a hacer en la parte del alojamiento no solamente es el tema de los tamizajes y la lactancia, sino también poder asegurarnos que los familiares reciban la consejería para poder seguir los siguientes cuidados y sobre todo que puedan tramitar rápidamente el certificado de nacimiento de ellos. Hablemos ahora sí, saliendo de los neonatos, de la norma técnica de CREC. La norma técnica de CREC nos habla que esta definición, que ya la habíamos visto anteriormente, es una intervención, es una intervención de salud individual, ¿no? Es integral, incluye muchos aspectos del niño, debe ser oportuno, es decir, si el niño le toca al mes, tiene que venir al mes, no puede venir al mes y 3 semanas porque ya se le está juntando con el siguiente control, ¿verdad? Tiene que ser periódico, ¿no? Tiene una periodicidad, tiene que cumplir según lo que le corresponde para su edad, y además es secuencial, ¿no? Uno precede al otro. No puedo esperar que mi niño haga hitos o haga funciones de un niño más grande sin antes haber pasado por el control previo. Dentro de los componentes como tal del CREP, ahora sí que solamente el CREP, tenemos la valoración nutricional. A estos pacientes cuando vienen les hacemos un examen físico completo. Vemos el tema de lo que es el desarrollo, las vacunas, hacemos el tamizaje de la huesa visual y auditiva, los tamizamos cuando les corresponden para ver el tema del tamizaje de la anemia y la hemoglobina, se les hace descarte de parasitosis, se les hace tamizaje para ver si hay violencia intrafamiliar. En algunas zonas que están cerca, por ejemplo zonas mineras, donde pueden haber un contenido ambiental cargado de plomo y mercurio, también requiere hacer tamizajes de eso para ver que no están sufriendo intoxicaciones, ¿no? Este es como que más individualizado, no es para todos, que depende mucho de la zona. Se le hace la suplementación con hierro y vitamina A, se busca factores de riesgo, sobre todo en los familiares, en los padres, ¿no? Para poder evitar enfermedades transmitidas a través de lo que es la sangre o el parto, como el virus de inmunización humana y la hepatitis B. Se les hace la consejería y siempre tienen que irse con un plan integral para saber qué es lo siguiente que va a suceder en sus controles. El CRET, al igual que la atención integral, también tiene un proceso por el cual se va haciendo cada una de las atenciones. Y esta parte del proceso sí ha sido preguntada en el examen previo. Pero entonces tú relaciónalo mucho con lo anterior, porque siempre que me hablen de la parte de valoración es cuando yo tomo y registro datos. Eso es muy importante, porque todas esas normas técnicas finalmente dan un producto, y los productos muchas veces son formatos que hay que llenar, que ya lo gozarás. Entonces hay que poder hacer esa parte del registro. Y el registro entra justamente en la valoración también. O sea, la parte de valoración es tomar y registrar datos. Después de eso, con esos datos que yo he registrado, cuando yo analizar e identificar, estoy haciendo los diagnósticos. Cuando analizo todo lo que tomo, por ejemplo, el peso, la talla, veo que me está yendo bien y diagnostico que tiene un bajo peso. Esa es la segunda parte, porque lo estoy analizando. Finalmente, cuando decido qué acciones voy a seguir, las acciones, estoy hablando de la intervención que voy a hacer. Y muchas veces esas acciones pueden tener un componente individual, puede ser solamente para mi niño, como por ejemplo si decido suplementarlo, pero también podría usar yo acciones familiares, ¿no? Que toda la familia tenga que hacer algo para poder mejorar su salud.
Como por ejemplo, si detecto que tienen aperosis y toda la familia reciba el tratamiento. Esa sería una acción, una intervención familiar. Posterior a eso, yo tengo que a mis pacientes programarles un control y esto debe ser en cada contacto que yo tenga con mis niños. Esto es el seguimiento. Una vez que ya yo tuve esta intervención, para poder evaluar que mi intervención tenga resultado o no, tengo que hacer un control de seguimiento. Y acá hay una serie de factores de riesgo individuales, que son factores de riesgo individuales del niño, que también tengo que tener en cuenta para cuando hago mi control de crecimiento y desarrollo, porque dependiendo de esto yo voy a poder encontrar cosas diferentes mientras lo evalúo. Como por ejemplo que sea un niño que ha nacido bien, pero no tuvo controles prenatales. Entonces yo no sé si ese niño tenga anemia, no sé si le hicieron una ecografía prenatal, no sé si viene con algún tipo de malformación. Entonces es un niño que tengo que tener mucho más cuidado. Algo muy similar son los niños que vienen producto de una adopción, porque los familiares suelen no tener muchos datos, a veces ningún dato, de cómo se hizo, cómo fue la gestación o cómo fueron los antecedentes de la madre, sobre todo. Cuando quien los cuida a los pacientes no es un cuidador estable, como por ejemplo ayer estaba haciendo una intervención, ayer estaba haciendo un control de nutrición para un niñito que era muy obeso, una obesidad mórbida así, pero venía con su cuidadora. Entonces la cuidadora me decía que ella venía de lunes a viernes, estaba todo el día con ella y ella le intentaba hacer la dieta y con ella como que medio sí le seguía, pero los sábados y los domingos el niño se quedaba netamente con sus padres y ahí lo más sencillo para ellos era pues salir, como fuera. Y entonces ahí como que todo lo que avanzaba se iba finalmente al tacho, ¿no? Entonces no tener un cuidador estable también es un factor de riesgo para que el crecimiento y el desarrollo no se den de manera adecuada. ¿Ya? Otros datos importantes son como por ejemplo ya pacientes que vengan con alguna enfermedad crónica, que hayan nacido con algún problema o ya tengan alteraciones en el desarrollo o en el peso detectados anteriormente, tendré que poner más hincapié en ellos. Y ya que estamos hablando del crecimiento, hablemos de qué es el crecimiento. El crecimiento es el incremento de la masa de nuestro organismo. Y este crecimiento de la masa puede darse porque están aumentando células, y eso se llama hiperplasia, ¿no? O puede darse porque estas células estén empezando a aumentar de tamaño, y eso se llama hiperplasia. Puede ocasionarse por cualquiera de los dos. Este crecimiento está regulado por varios factores. Uno de esos factores es el nutricional, pero está también regulado por otros, como por ejemplo el factor socioeconómico, el factor cultural, emocional, genético. Hay muchos trastornos genéticos que van con hipocrecimiento, hay muchos otros que van con hipercrecimiento y también con factores neuroendocrinos, ¿no? Porque si también tenemos alguna alteración, como por ejemplo en las hormonas, si es un niño tiroideo, a veces tiene muchos problemas para ganar peso. Entonces no siempre es un tema nutricional, viene de muchos factores. Mientras que el desarrollo, a diferencia del crecimiento, es un proceso dinámico en el cual yo voy a lograr que mi niño se vuelva funcional verdaderamente. Agarre una maduración neurológica y pueda tener funciones adecuadas para finalmente convertirse en un adulto funcional que pueda hacer todas sus cosas independiente, no solo. Entonces, ese es un proceso para alcanzar la independencia funcional. Los aspectos que abarca el desarrollo no solamente también son, si bien es algo funcional, es algo neurológico, no solamente va por ese lado, sino también es algo biológico, es algo psicológico, es algo cognitivo en la parte neurológica, pero también tiene que ver con la nutrición. ¿Ya? Entonces depende mucho también de la cultura en la que nos encontremos, en la parte social, como donde estamos, porque eso va a influenciar cómo nos van a estimular para que podamos desarrollar. También está regulado por temas genéticos, como por ejemplo hay trastornos, hablemos un caso en especial, por ejemplo, trastornos neurológicos que van con procesos que hacen que uno no se pueda desarrollar adecuadamente. Y uno de esos casos podría ser los síndromes de West. Los síndromes de West, que son síndromes genéticos en los cuales los niños convulsionan con tipo espasmos, también vienen con un retraso importante del desarrollo. Entonces, por mucho que yo lo estimule por otras áreas, si no mantengo controlado el tema neurológico, no va a avanzar en el desarrollo ese tipo. ¿Bien? Dentro de lo que es, ahora sí, crecimiento, hablemos primero de cuánto demora cada control. La norma técnica nos dice que cada control de crecimiento y desarrollo debe durar 45
45 minutos cada control. Y sí, yo sé que si has hecho pediatría en un hospital, debes haber visto que los controles, si están hechos por el médico, probablemente no llegan a ser 45 minutos. A veces los de la licenciada sí, sobre todo cuando ya son niños más grandes que se les está haciendo estimulación y se les está haciendo batería de desarrollo. Probablemente sí pueda llegar a ese tiempo, pero ese es lo que debe durar según la norma técnica. Lo segundo importante a recordar es la periodicidad de la que hablábamos hace un rato. Cada cuánto tengo que hacerle control a cada uno de mis niños. En el caso de los recién nacidos, de los neonatos que están por debajo de los 28 días, debería hacer yo 4 controles. Y estos controles son el primero a las 48 horas del alta que sale del hospital, y luego los 7, a los 14 y a los 21 días. ¿Ya? Y esa es en la etapa de vida de neonato, de recién nacido. Luego, al niño que está entre el mes y los 11 meses, le haré un control por cada mes. Entonces, en ese primer año tendrá 11 controles, uno por cada mes. Luego, entre los 12 meses y los 23 meses, serán controles cada 2 meses. Por ende, tendrá 6 controles en ese segundo año. Luego tengo que entre los 24 meses a los 59 meses, que son casi los 5 años, le voy a hacer controles cada 3 meses. Por ende, cada año le haré 4 controles, no son controles cada 3 meses. Y finalmente, ya cuando el niño pasa los 5 años, entre los 5 años y los 11 años, 11 meses y 29 días, es decir, antes que cumpla los 12 años, yo le voy a hacer un control por año. Eso quiere decir que el CRET no acaba al año, por cierto, ni a los 3 años ni a los 5 años, sino que continúa, en este caso hasta los 12 años, para tener controles anuales. Y luego continúa con los controles de los adolescentes, por cierto. ¿Ya? Y eso es en el caso de un niño que nazca todo bien, que sea un niño que ha nacido a término, que ha nacido con un buen peso, entonces yo puedo seguir este esquema aquí. Entonces es un niño para el cual, digamos, es un calendario regular para un niño sin gran antecedentes. Sin embargo, tengo a mis pacientes que son también prematuros y a los que han nacido con bajo peso. Y ellos se rigen por otro tipo de calendario, porque estos niños necesitan un poquito más de control en algunas cosas y un poquito menos en otras, porque su crecimiento es diferente al niño que nace a término. Entonces, para esos pacientes prematuros o de bajo peso, nos dice la norma que su primer control debería ser ya no a las 48 horas, sino a las 24 horas del alto, ¿ya? Para ver que todo esté ok. Y luego le vamos a hacer control cada 72 horas, o sea, cada 3 días, por los primeros 15 días, ¿ok? Y luego, luego le voy a hacer los controles cada 15 días hasta que llegue a los 3 meses, ¿okay? Hasta que llegue a los 3 meses, y posterior a eso los controles van a volverse mensuales hasta que lleguen al año. Entonces recién a partir de los 3 meses el control se vuelve mensual, a diferencia de un recién nacido a término, que los controles son mensuales desde el primer mes. Y una vez que mi paciente llega al año, ya le puedo hacer controles cada 2 meses hasta que llegue a los 2 años, a cada 3 meses hasta que llegue a los 3 años, y luego controles cada 6 meses hasta que llegue a los 5 años. ¿Ya? Entonces, en este caso de los prematuros y de los pacientes de bajo peso, los controles son diferentes. Y en este primer año, o sea, aquí, vamos a incluir 18 controles. ¿Ya? Si me preguntan cuántos controles debería tener un paciente prematuro o de bajo peso en su primer año, son 18 controles. ¿Y cada cuánto debería citar yo a un prematuro o un bajo peso? Inicialmente, cada 15 días. ¿Ya? Eso es importante, cada 15 días. Si es que ha nacido prematuro o ha nacido bajo peso. Otra cosa importante es de esta diapositiva de aquí poder diferenciar cuando me preguntan por uno u otro, ¿no? Sería muy bonito que me preguntaran a un paciente que está entre los 2 y los 23 años cada cuánto hago los controles y cuánto está cada 2 meses. Sin embargo, hay diferentes maneras de poder complicar esa pregunta tan sencilla. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que cuando a mí me preguntan los controles del recién nacido, así a secas, recién nacido neonato, yo creo que todos estamos de acuerdo que ahí siempre contestaremos que son 4, ¿no? Los 4 que ya hemos mencionado. Si me preguntan cuántos son los controles en el niño menor de 1 año, y ahí tendremos que tenernos a pensar. Si me hablan de un niño menor de 1 año, ¿están incluyendo en ese enunciado al recién nacido? ¿Sí o no? Entonces, eso es fundamental para poder contestar,
Porque la norma diferencia que el neonato, el recién nacido, no es igual que el niño. Cuando me hablan del niño, me están hablando de un paciente que está a partir de su primer mes. Entonces, si me preguntan en el niño menor de un año, solamente me están preguntando esta parte de acá, entre 1 y 11 meses. No me están incluyendo al recién nacido. Diferente sería si me preguntaran cuántos controles son en el primer año de vida o en el primer año de nacido, cualquiera de los dos. Porque ahí sí ya me están incluyendo pues desde el parto. Y en ese caso la respuesta son 4 como recién nacido y luego 1 cada mes, ¿no? Lo que sería 4 más 11, ¿no? Entonces esa es una manera más amplia de preguntarlo, que por cierto venía me parece recién dado, es una pregunta ya hecha alguna vez, y cuya respuesta también va de la misma manera, porque hay que diferenciarlo. Son 4 controles en el primer mes y luego un control por cada mes. Y lo siguiente es el niño de 1 año. Entonces, cuando me preguntan por el niño de 1 año, me estarán hablando de este niño de aquí, que estaba del recién nacido hasta los 11 meses, o a qué se refiere. Eso es importante poder también dilucidar. Entonces, para eso, vamos a ver acá, tenemos unas imágenes, tenemos aquí el recién nacido, aquí tenemos una niña que se está sentando, más o menos de 6 meses, acá un niño que está gateando, estar a los 9 meses, un niño que se para, 12 meses, y un niño que está subiendo escaleras, ponte de estar entre los 18 y los 24 meses. De aquí para acá, esta primera etapa aquí es el niño menor de 1 año, ¿verdad? Acá no hay dudas, 12 meses, menor de 1 año. De acá para acá, este es el neonato, tampoco hay dudas. Y el niño de 1 año, ¿dónde caberá? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, 18 meses, esto sería 1 año, 6 meses, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tengo en ese momento? 1 año, ¿verdad? Si yo avanzo un poquito más y estoy acá en 1 año, 8 meses, ¿cuántos años tengo ahí? Sigo teniendo 1 año, ¿verdad? Recién cuando llegue a los 24 meses, yo tendré 2 años. Entonces, el niño de 1 año es el niño que se encuentra aquí, entre los 12 meses y los 24 meses, antes de los 24 meses. Entonces, si a mí me preguntan cuántos controles se hacen en el niño de 1 año, o sea, en esta etapa, ¿cuántos serán acá? Serán 1 cada 2 meses. Por ende, aquí las respuestas son 6. Es decir, el niño de 1 año, si hace caso, el niño de 1 año es el que está acá, entre los 12 y los 23 meses. Y entonces, esta diapositiva, que es como que lo más, es una de las cosas más sencillas del CRED, porque es la primera cara que estudiamos del CRED, se puede complicar de esa manera, ¿no? ¿Y cómo lo he detectado verdaderamente? Así, como esta imagen, porque los estaba medio espiando a través del Empire a los alumnos históricos que han habido, y he visto que han habido problemas para desarrollar esto. Y leyendo bien la norma me he dado cuenta que el problema viene de acá. Y esto es tal cual lo que está en la norma, para que te des cuenta que no me estoy inventando, porque yo me imagino que ahorita debes estar así, ¿no? Viendo que esta pregunta se te puede complicar de 1000 formas, cuando es como que lo que ya tenemos por sentado que es lo más sencillo, ¿no? Entonces, eso es tal cual lo que dice la norma. Todo niño y niña menor de 1 año recibe 11 controles. Entonces, no entra el recién nacido, por si acaso, 11 controles. Y todo niño y niña de 1 año recibe sus 6 controles. Y ya te lo acabo de explicar por qué, ¿no? Entonces, tal cual el problema de matemática lo que queda demostrado, ¿no? Para que puedas entender de dónde viene y no te agarren por ahí en el momento de la pregunta. Avancemos con crecimiento. Y te decía que en la parte del crecimiento, el crecimiento ve cómo va aumentando lo que vendría a ser la masa de mis niños, ¿verdad? Eso yo lo puedo hacer, lo puedo medir a través del peso y a través del lactario. Antes de poder analizar cómo va subiendo esto, yo tengo que conocer que la antropometría es la estrategia, el mecanismo por el cual yo tomo estas medidas y las interpreto, y yo las voy a tomar de diferente manera según la edad de mi niño. Entonces yo tengo que para estos niños menores de 2 años, la talla, en este caso que no es talla, por cierto, acá se dice longitud, en menores de 2 años es longitud, se toma de manera horizontal. Es decir, echado, como lo ves ahí. Siempre necesito 2 personas para que me ayuden. Y cuando yo lo hago, no lo hago en un tallímetro, sino que lo hago en un infantómetro. Eso es para niños menores de 2 años. Una vez que pasan los 2 años, para mayores de 2 años, ahora sí, acá
así tomo talla y lo hago de manera vertical, como lo puedes ver ahí, ¿no? Ya de ahí para adelante siempre es parado. Y lo hago ahora sí a través de un tallito. Y con eso es con lo que yo voy a tomar los datos. En lo que es peso en nuestro país, los niños, el peso de nacimiento usual va entre los 2,5, los 2,5 kilos y los 4 kilos, eso es lo habitual. Pero algunas veces me pueden, o me puede suceder que estoy hablando con pacientes, no tengo balanza, pero más o menos puedo estimar cuánto deben pesar esos niños. Tengo dos maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de la fórmula que es peso, es igual a la edad en años por 2 más 8. Esto me puede dar una estimación. Y luego es la popular regla del 512, que me dice que a los 5 meses mi niño va a duplicar ese peso de nacimiento, este de acá, ¿no? Es decir, si pesaba el nacimiento 4 kilos, a los 5 meses pesará 8. Al año, es decir, a los 12 meses, triplica su peso de nacimiento, mientras que a los 2 años, es decir, a los 24 meses, lo cuadruplica. ¿Ya? Y luego tengo el tema de la talla. En nuestro país la talla de nacimiento suele ser 50 centímetros. Y a partir de eso yo también puedo hacer algunas estimaciones. Si necesito, por ejemplo, al año, mis niños suelen medir más el 50% de la talla con la que nacieron. Es decir, más 50%. La talla del nacimiento. O lo que vendría a ser el 150% de la talla del nacimiento. Entonces, si decimos que en nuestro país se nace con 50 centímetros y le sumo la mitad, el 50% de eso, le estaré agregando 25 centímetros. Por ende, al año, los niños en nuestro país suelen medir 75 centímetros. Ese es uno. Y lo segundo que tengo que recordar yo es que a los 4 años, esa talla de nacimiento se suele duplicar. Por ende, a los 4 años, los niños suelen medir 100 centímetros. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo estos datos, otra manera importante de poder ver cómo están yendo mis niños es ver la ganancia. La ganancia tanto de peso como de talla. Y para poder ver la ganancia, yo lo que tengo que hacer es, en el caso del peso, tenemos estas fórmulas. Por ejemplo, si me dicen, quiero saber cuánto ha ganado en estos últimos 10 días, ¿no? Un paciente que pesaba antes 3.500 y ahora está pesando 3.800, ¿no? Entonces, el peso actual menos el peso anterior, todo esto es en gramos, por cierto, entonces 3.800 menos 500, aquí sería 300, ¿no? 300 gramos sobre los días de la fecha de ahora menos la fecha anterior. En este caso han pasado 10 días, ¿no? Entonces yo con esto podría decir que mi niño está ganando 30 gramos por día, ¿no? Y con eso yo lo voy a poder comparar dependiendo de la